Bueno, bueno chicos, buenas noches ya desde Chile. Es placer reencontrarme de nuevo con ustedes en forma virtual. Y en esta ocasión les quiero presentar eh, un poco sobre la UPU, sus funciones y sus órganos. Y también comentarles que todo lo que les voy a presentar es información pública y que ustedes pueden encontrar en la misma página de la Unión Postal Universal, solo que aquí está estructurada. Entonces, bueno, voy a partir con una reseña general de cómo inició, cómo se dio origen a la UPU. Bueno, básicamente en los siglos XVII y XVIII los intercambios postales se regían por acuerdos bilaterales. Luego, en el siglo XIX, en realidad estos acuerdos bilaterales empezaron a ser un poco complejos para el desarrollo de los intercambios y el comercio. Entonces, era súper relevante organizar estos servicios postales y simplificarlos. Y fue así que en 1840 el señor Sir Rowell Hill introdujo un sistema de franqueo para las cartas, donde tenía que ser pagado previamente. Y posteriormente ustedes saben que el señor Ronald Hill es el creador del primer sello postal del mundo. En este link que les muestro, eh, ustedes pueden ver un poco más de la historia, que en realidad esto da para harto, ya incluso da para una charla más. A ver, déjeme buscar algo acá que tengo y enseguida, bueno, acá yo los invito a que con tiempo después puedan ver este link y aquí hay una línea de tiempo muy, muy interesante que sirve para entender un poco cuáles son los orígenes, digamos, de los primeros orígenes de cómo nace este organismo internacional que regula los intercambios internacionales, ¿no es cierto? Aquí primero tenemos al caso del el Cursus Publicus, que es el primer servicio postal documentado que funcionó en Roma con el emperador Augusto. Luego tenemos el Turantaxis, que funcionó a través del Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Y también ellos tenían un mecanismo para operar el servicio postal internacional a través, digamos, de un pago adecuado. También en el siglo Se congeló. Bueno, esta línea de tiempo ustedes la pueden ver en la misma página de la Unión Postal Universal. No quiero ahondar en esta línea de tiempo, pero es muy interesante y de hecho podría dar para una presentación aparte. Pero aquí se encuentran detallados todos los hitos relevantes desde la época de los romanos hasta la actualidad, los principales hitos de lo que es la Unión Postal Universal y los productos y servicios que han ido creando a partir del tiempo. Por ejemplo, aquí está la creación del CRI en 1906, que es justamente mi temática, y así muchas otras hitos relevantes que vale la pena considerarlo, ¿ya? Ahora quiero volver a mi presentación y aquí sí que estoy enredada. Sí. Bueno, Bueno, como les explicaba, en este link ustedes pueden entrar y pueden ver un poco más sobre la historia de cómo fueron los procesos y cómo se formó la UPU, ¿ya? Pero bueno, ya entrándonos en lo que es la UPU en sí, en 1863 Montgomery Blake, que era el CEO de Estados Unidos, invita a 15 países a una conferencia en París para poder tratar de llegar a un acuerdo multilateral
Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo que permitiera abordar prácticas operativas uniformes y tarifas postales fáciles de calcular. Y fue luego que el señor Henry von Stefan, funcionario de la Confederación Alemana, logró, digamos, generar una instancia o una reunión en Berna, Suiza, y ahí en esa oportunidad asistieron 22 países y se podría decir que es el primer congreso que concluyó con la firma del primer tratado internacional el 9 de octubre de 1874, y el 9 de octubre de hecho es el Día Mundial de Correo. ¿Qué es lo que es la UPU? La UPU es la segunda organización más antigua multilateral. Luego, la primera es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Está fundada en Suiza en 1874 y es una organización de carácter intergubernamental, es decir, la suscripción de sus actas son un tratado internacional lo firman los países miembros y, digamos, y lo suscriben y los 220 operadores designados hacen uso o utilizan este tratado internacional para el intercambio internacional. Y desde el 1 de julio de 1948, la Unión Postal es un organismo especializado en Naciones Unidas. ¿Cómo se financia este organismo? A través de cuotas contributivas y la Oficina Internacional, que es que viene a ser la secretaría del organismo, está liderada por un director y un vicedirector y ambos cargos son electos. Para entender un poco dónde está la UPU dentro de Naciones Unidas, la UPU está dentro del Consejo Económico y Social y es un organismo especializado, o sea, está junto con el Banco Mundial, la OIT, la OMS. ¿Y cómo contribuye la UPU ante las Naciones Unidas? Contribuye al desarrollo de las políticas y en las actividades de naciones vinculadas con el desarrollo social y económico. Es decir, todos los objetivos de Naciones Unidas que tienen que ver con el desarrollo social y económico, las UPU los toma y los transforma en su propia estrategia. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones principales de la UPU? Es formar un solo territorio entre los países miembros para el intercambio de envíos de correspondencia que son cartas y encomiendas, garantizando la libertad de tránsito. Es decir, que estos 192 países forman un territorio postal único para el intercambio de correspondencia y encomienda. Tiene funciones normativas y reglamentarias a través del Convenio Postal Universal y sus reglamentos, el Servicio Postal Universal y las tarifas de intercambio. El Servicio Postal Universal, no sé si lo han escuchado, pero este consiste en que los países miembros tienen la obligación de proveer de los servicios básicos de envíos de correspondencia y encomienda con la mayor capilaridad posible. Capilaridad significa la mayor cantidad de sucursales y también una capilaridad de distribución, o sea, también tratar de llegar a los extremos del país con tarifas adecuadas y con un servicio de calidad adecuado. Ahora, esa es una definición bien genérica que está en el Tratado Internacional, o sea, no te exige una cierta cantidad de sucursales, una cierta cantidad de carteros, una calidad definida, sino más bien es que el gobierno de cada país se compromete a tener esas condiciones mínimas para que el país pueda tener un servicio postal adecuado, ¿ya? También tiene funciones de cooperación operativas y comerciales. La cooperación para el desarrollo es una actividad ultra relevante en la Unión Postal Universal, o sea, es como el corazón, porque gracias a eso los países que están en menor desarrollo que otros, lo que busca la UPU es tratar de estandarizar eh,
la calidad de los países y el nivel de desarrollo postal, o sea, reducir las brechas que existen entre los países para que el desarrollo postal sea más o menos similar, aunque eso en realidad es bastante difícil de conseguir, pero ese es un punto de acción relevante para la UPO. También promueve el desarrollo tecnológico, asociativo y de integración. Eso quiere decir que genera los software adecuados para que la integración de los 192 países y sus correos sea la adecuada. También hay áreas que le dan seguimiento a las tendencias de la industria postal, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los órganos principales de este organismo? Tenemos el Congreso, que es el órgano supremo que reúne a los países miembros cada 4 años aproximadamente para decidir acerca de los servicios postales, define la estrategia y también modifica el tratado internacional. Quienes participan de los congresos tienen que ir con un poder plenipotenciario otorgado por el gobierno de cada país. O sea, ahí el funcionario de correos no puede ir como un funcionario de correo, sino que va en representación del gobierno de cada país. Y en general ese documento es firmado por los ministros de Relaciones Exteriores para poder asistir a los congresos y tomar decisiones en nombre del país. El Consejo de Administración es otro órgano que está compuesto por 41 países, todos son países electos, y asegura la continuidad de los trabajos entre los congresos y estudia los asuntos reglamentarios, administrativos, legislativos y jurídicos. ¿Ya? Aquí hay un punto importante, es que la UPU no interviene en los operadores postales que cada gobierno designa para cumplir con el tratado y en el sentido de que no se mete en los asuntos del ámbito nacional, o sea, en la explotación nacional, en sus tarifas, en los servicios que ofrece, pero sí regula el intercambio internacional, que ese es el foco del tratado internacional. Luego tenemos al tercer órgano, que es el Consejo de Explotación Postal, que está compuesto por 48 países y también son países electos. Y estos se encargan de estudiar todos los asuntos relacionados con las áreas operacionales, comerciales, técnicas, económicas. También es el que se encarga de hacer los ajustes al reglamento del Convenio Postal Universal. Y la oficina internacional, que suele confundirse, la oficina internacional que está en Berna, Suiza, en realidad cumple la función de la secretaría de estos órganos, del Congreso, estamos hablando de el Congreso, el Consejo de Administración y el Consejo de Explotación Postal, ¿ya? ¿En qué consiste este tratado internacional? O sea, tiene varios documentos, ¿ya? La Constitución, que contiene las normas orgánicas, el reglamento general, que es el que reglamenta o contiene las disposiciones que permiten el cumplimiento o la aplicación de la Constitución, el convenio postal universal y su reglamento, que es en sí el documento que contiene todos los procedimientos para la explotación postal o para las operaciones y para ordenar el intercambio. Y también tenemos un acuerdo de servicio de pago que es poco conocido, pero aquí están también todas las reglas para el intercambio de giros postales y de la banca postal, que la banca postal está desarrollada en muy pocos países. Ahora, qué es lo que contiene este tratado internacional? Básicamente contiene todos los procesos transfronterizos necesarios y las prácticas y procedimientos que son uniformes necesarios para el intercambio. O sea, la admisión internacional es el proceso, todo el proceso que significa recepcionar todas las cartas y las encomiendas que llegan de un país, el proceso previo al paso por la aduana. El tránsito internacional es cuando la carga queda retenida en algún país antes de pasar a otro país para su destino final, para entender los procedimientos. También detalla los procedimientos que aduana aplica
que en general la aduana es una aduana postal que es diferente a la aduana que aplica para los correos privados, como DHL o UPS. Son procedimientos operativos distintos. El despacho internacional es todo el procedimiento que hay que hacer para poder la carga o sea, los envíos que se admitieron en el país y que tienen que irse a otro país. El encaminamiento internacional es el proceso que hay desde que un envío sale de un país hasta que llega a la frontera del país. Eh, También tiene procesos para las reclamaciones internacionales. También hay procesos asociados a la contabilidad internacional y a la filatelia. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más contienen los reglamentos? ¿Cuáles son los atributos del servicio? De las cartas y de las encomiendas, básicamente, que son obligatorios y facultativos. Facultativo significa que si el país así lo estima, lo incluye como un atributo al servicio, como las dimensiones, la trazabilidad, el peso, los tiempos de entrega, entre otros. Las tarifas de intercambio. Esto es súper relevante dentro del tratado internacional porque es lo que un país le paga a otro país para que entregue su envío al destino final. Yo sé que tal vez estos conceptos son medios enredados, pero ahí ustedes me preguntan después al final. También hay tarifas adicionales que entre los países se pagan y que tienen que ver por mientras mejor calidad del servicio me dé o mejores tiempos de entrega me dé, te voy a pagar, te pago más. Entonces también existe una serie de reglas asociadas a pagar un poco más por hacerlo mejor. También están todas las tarifas asociadas a las indemnizaciones en casos de pérdida o falta de contenido. Y también están las políticas asociadas a los objetos prohibidos y restringidos. Entonces, el convenio postal universal tiene que ver mucho con la explotación o con las operaciones que hay de todos los procesos transfronterizos entre países. Ya, y aquí, para aquellos que les gustan los números, aquí preparé algunas láminas súper interesantes que pueden visualizar un poco cuál es la dimensión de esta industria postal del mundo UPU, que es independiente de la industria postal privada, ¿ya? Aquí los números que les voy a mostrar es cómo evoluciona el intercambio entre los países en el tiempo, pero de los países miembros de este organismo, que es el que regula los intercambios internacionales. Tenemos 192 países, 220 operadores designados, o sea, hay países que tienen más de un operador designado. De hecho, en Uruguay ustedes van a ver que hay un país que tiene tres operadores designados que van a presentarse. Eh, Se mueven aproximadamente 197 billones de cartas, 41 billones de paquetes, hay 690.000 sucursales, 4,3 millones de empleados y en promedio cada persona a nivel mundial per cápita recibe 32 envíos al año, ¿ya? Ahora ustedes dirán, oye, pero yo jamás recibo 32 envíos. Bueno, lo que sucede es que en realidad en los países industrializados en realidad ahí la cantidad de envíos que recibe cada persona es bastante grande, entonces eso hace que el promedio suba bastante. En este gráfico, en este mapa mundi, ustedes pueden ver eh, los países de acuerdo a un indicador de desarrollo postal. Los que están más en verde son los países que están más desarrollados postalmente y los que están en menos verde, digamos, o en rojo, los que están menos desarrollados. Hay países que están en blanco, por ejemplo, en nuestra región tenemos el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela, que lamentablemente al no mandar información al organismo, a la UPU, tales como sus estadísticas, sus ingresos, eh, no se pueden hacer estos estudios. Ahora, este indicador de desarrollo postal se calcula, tiene varios factores asociados. Tenemos el Producto Interno Bruto, el nivel de automatización, los tráficos de cartas de paquetería nacional e internacional,
eh, la productividad, o sea, es un indicador bastante complejo de calcular, pero que te da una visión de cómo está el desarrollo postal en los países. Y bueno, y ahí es fácil darse cuenta que los europeos, los asiáticos y bueno, América del Norte son los países que la llevan, ¿ya? Este es un cuadrito bastante interesante porque ustedes se pueden dar cuenta de cómo evoluciona el tráfico desde la creación de la UPU. O sea, ustedes pueden ver aquí que para las cartas, por ejemplo, imagínense, en 1874 empezamos con 6,2 billones de cartas y aquí se me tapa el, el- pero si mal no recuerdo son cerca de 200 billones de cartas que estamos en el año 2024, que en realidad son información del 2023. Y así también ustedes pueden darse cuenta cómo ha evolucionado en el tiempo la cantidad de cartas internacionales que se mueven y la cantidad de cartas per cápita. Estamos hablando de la cantidad de cartas al año que cada persona recibe en el mundo, cómo ha ido evolucionando y bueno, y tenemos un claro descenso a partir de los años 2000 en adelante. Y un claro aumento de la cantidad de encomiendas que ahora se procesan. O sea, hubo un cambio brutal de, de- del negocio, de cómo se tenía que operar este negocio postal, pasando de procesar cartas a pasar a procesar paquetería. Y aquí, lamentablemente, muchos países no pudieron avanzar al ritmo de este cambio brutal que hubo y muchos se quedaron atrás en este proceso y aquí la industria postal privada se aprovechó de esto y bueno, y básicamente ellos son la industria postal privada como DHL, UPS, son los que en realidad procesan muchas más encomiendas que los operadores públicos, ¿ya? Eh, También tenemos acá una evolución de la cantidad de la población con acceso a los servicios postales, que obviamente ha ido aumentando. La cantidad de oficinas postales que existen, partiendo por en el año 1874 con 91.000 oficinas y ahora vamos en más de 650.000 oficinas. También tenemos datos sobre el staff o las personas que trabajan en el ámbito postal y otros indicadores que tienen que ver con la cantidad de habitantes que atiende, que se atiende por cada 1.000 habitantes. Aquí también hay algunos gráficos que son interesantes para los que les gustan los gráficos. Tenemos cómo ha evolucionado la carta y, sí, y ahí claramente en los años 2000 hay una caída brutal. Lo mismo con la carta internacional. Sin embargo, la paquetería ahí ya tomó ritmo. La paquetería nacional ha ido incrementando brutalmente, pero sin embargo la paquetería internacional, si bien tuvo un crecimiento interesante, que se fue producto de la pandemia, básicamente, ahora ya tiene una caída y esa caída se debe a que la industria privada lo está haciendo mejor que la industria postal pública. Y finalmente les quería comentar un poco sobre las uniones postales restringidas, que dentro del Tratado Internacional de la UPU existen, la UPU acepta estas uniones postales restringidas, pero que se encargan de reducir las asimetrías que hay dentro de cada continente. Por ejemplo, las más conocidas son la UPAEP, que tiene 28 países miembros, o la POSEUROPE, la UPAP, que son la Unión Postal de los Países Africanos, que esa es la que más países tiene, si no me equivoco, 52 países, y la APU, que es la Unión Postal de los Países Asiáticos. Esos más o menos son las uniones postales restringidas más conocidas que hay. También tenemos la Unión Postal del Caribe,
pero como les digo, en general la mayoría de ellas tienen sus propias actas, su propio tratado restringido a los países que son miembros y también tienen acciones de cooperación técnica y también tienen algunos productos y servicios regionales que también se desarrollan dentro de estas uniones restringidas. Y aquí hay una lista de todas las uniones restringidas que existen en el mundo, son muchas, pero no todas son muy conocidas. Como les digo, las más conocidas son para nosotros la UPAE o los africanos o bien los europeos y los asiáticos. Y eso sería todo, amigos. Quizás avancé muy rápido, pero aquí estoy para responder dudas y consultas. Muchísimas gracias, Marisol, muy interesante. Ok, ahora vamos a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Así que si tienen alguna pregunta para Marisol, la pueden hacer en este momento o comentario. Y por mientras surgen las preguntas, Marisol, pero nuevamente, muy interesante todo esto que nos acabas de mostrar. Mira una manito en alto, después yo hago mi pregunta. Jorge, adelante. Sí, gracias. Muy interesante presentación, Marisol, y muy, tiene muy buen compendio. Me llamó la atención de sobremanera cuando me pusiste las estadísticas, ¿Mm? la cantidad de piezas y paquetes internacionales realmente son como 1.3 billones o miles de Sí, millones, ¿verdad? billones, sí. Comparativamente hablando contra las piezas que se manejan supongo que será correo doméstico de los países, pues es una fracción muy pequeña. Mi pregunta va en este sentido. ¿La UPUP tiene algo que ver con el correo doméstico o solamente con el correo internacional? Por esa Sí. cantidad tan desproporcionada que hay entre uno y otro. Bueno, la UPU no se involucra en los productos y servicios que cada operador postal define. Lo que hace la UPU es mediar y regular el intercambio internacional solamente. O sea, de ese 1.3 miles de millones, de 1.3 billones de piezas entre Claro. paquetes y cartas. Ok, Exacto, exacto. Pero en el fondo, la UPO, si bien regula el servicio internacional, estos operadores designados, estos 220 operadores que existen a nivel mundial, al tener una red, eh, 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 también permite que en el ámbito nacional los envíos de carta y de paquetería se desarrollen. En el fondo, si bien no interviene, pero gracias a la existencia de esta red, el ámbito nacional también puede funcionar correctamente, pero dentro del tratado internacional no se mete en ese punto. ¿podrías ahondar un poquito más en eso, en cómo interviene o cómo influencia lo que dices en la parte local o doméstica? Bueno, ¿por qué? Porque dentro de las definiciones del tratado internacional hay un punto que se le denomina servicio postal universal. Entonces, el servicio postal universal significa que, que, que el operador que el gobierno de ese país designe para poder cumplir con ese tratado internacional tiene la obligación de tener una red de sucursales, una red de Ya. carteros y productos y servicios adecuados y básicos para que la población tenga acceso, pero en sí no se mete en decir yo que necesito que usted ofrezca tales y tales y tales productos, sino que le dice usted lo mínimo que tiene que tener son los servicios básicos, que son las cartas y las encomiendas. Ya. Entonces se mete en eso y le dice que tiene que tener una capilaridad adecuada y servicios de calidad adecuados, pero son genéricos. Ujú. Ya, entiendo. Ok, muchas gracias. Marisol, una consulta, sobre todo tocando el tema esto de la red.
todos los países miembros de la UPU tienen. Eh, ¿Hay alguna manera en que la UPU, digamos, si hay dos países en una misma región, que por alguna razón que no es un conflicto, pero le hago una pregunta porque aquí en mi país tenemos un problema con un país vecino, Mm, dicen no, que mi correo de aquí en Honduras no agarra cartas, voy a decir para dónde, para Belice, porque dice que tienen sí, problemas de conexión, pero no hay alguna sí, manera que esta red o que se colabore para, mira, yo agarro estas cartas, se las paso a este otro y que lleguen a donde tienen que llegar. sí, ¿Eso es sí, algo sí. en donde la UPU podría intervenir? Sí, o sea, en general, como existe, como el principio fundamental del organismo es que sea un territorio postal único, Ujú, el tema de las guerras y eso no influye mucho. O sea, por ejemplo, cuando voy a poner el caso de las Malvinas, así que me ujú, perdonan mis amigos argentinos. Las Malvinas, por ejemplo, son Falkland o Malvinas. Entonces, por ejemplo, Inglaterra usa a Chile para llegar a las Islas Malvinas o las Falkland, ujú, ¿no es cierto? ujú, Pero de alguna manera esas cartas y paquetes llegan ujú, igual. ujú, O Argentina llega en forma directa. ujú, Para Inglaterra, a Inglaterra le convendría llegar directamente a través de Argentina, pero no lo hace a través de Argentina y lo hace a través de Chile. Entonces hay muchos casos así como el caso de las Islas ujú, Falkland o las Malvinas, en donde los países son terceros para poder llegar a destino, o sea, para que esta carga llegue a destino. Tenemos, no sé, pues, por ejemplo, el caso de Palestina, ujú, que, que Israel sería la ruta natural para que sus envíos ujú, lleguen, pero ellos llegan a través de terceros países, pero Palestina sí tiene si bien Palestina es un miembro observador de la UPU, ujú, ellos participan y los países admiten cartas y paqueterías a Palestina y los países lo ayudan para que estos se reciban. Así que sí, eso se da y cada país tiene que tratar de ver con qué país puede trabajar en forma bilateral para que pueda recibir sus envíos. Interesante. Solo para ahondar este tema un poquito, solo voy a leer un poquito la circular que está pegada en el Correos de Honduras que dice, los ¿Ya? países a los que no puedes enviar porque están en conflicto, Afganistán, Siria, Irak, Mm, Yemen, Somalia y Libia. Ok, ahí. sí, Hay sí, otra categoría, los que están en guerra, Rusia sí, y Ucrania. O sea, no se puede. Y mm, países por los que no se puede enviar porque el Correo de Honduras no tiene contrato con ninguna línea que te le vaya a dejar. Venezuela, Cuba y Belice. El de Venezuela y Cuba lo entendemos un poco, pero Belice que lo tenemos al lado. Nadie entiende por qué no podemos enviar cartas a Belice, pero esa es sí. la circular que ponen y Sí, dice, sí, de todos los demás países no mencionados sí se puede. Qué bueno. claro. Pero, Bueno, los países en guerra tiene que ver porque el ujú. correo no tiene las operaciones funcionando, entonces eso Pero, ya es pero complicado. No, curiosamente, de esos de guerra, eh, hemos recibido aquí cartas de Ucrania recientes. Entonces, sí, sí es es algo verdad. muy curioso y han hecho mucho negocio Sí. filatélico también, Sí, sí, es pero verdad. eso. También recibo cartas de Ucrania. Ujú. Sí, bueno, no sabría darte una respuesta Sí. concreta a eso, pero en general cuando los países están en guerra, la Ujú, UPU, los países mismos solicitan que no les envíen cartas, ujú. porque no tienen la capacidad para procesar. Sí. Probablemente sí tienen la capacidad de admitir y de despachar, pero de recibir y procesarlas y de distribuirlas, tal Ujú. vez no, Sí. ¿ya? Por eso. Y bueno, hay casos en donde el servicio postal está suspendido porque en general hay países que no les pagan a las líneas aéreas, Ujú, también. porque entonces, ¿quién se encarga de pagar a la línea aérea? Por ejemplo, voy a tomar el caso de Venezuela. Ujú, Si Venezuela me quiere mandar cartas a Chile, Venezuela es el que le tiene que pagar a la ujú, línea aérea para que traiga sus cargas a Chile. ujú, Pero al no pagar, obviamente nadie quiere traer la carga y ujú. ahí es mejor suspender que se vaya acumulando Ujú. toneladas y toneladas de carga. Sí.
Por ejemplo, en la pandemia, cuando tuvimos muchos problemas en la pandemia, yo en ese tiempo todavía eh, estaba trabajando, ahí tuvimos que mover mucha carga por vía marítima, Ujú, cosa que la vía marítima se había suspendido hace muchos años, o sea, pero fue la única forma de movilizar cartas y paquetes porque no había otra ruta. ujú, Entonces, en una de esas, por ejemplo, si Venezuela quiere retomar, tal vez tiene que hacer acuerdos marítimos, no ujú. sé, Interesante. claro, una ruta, una forma, sí. Sí, gracias. Vamos, miro más manos en alto. Edna. Ya, te felicito, Mari, por la exposición muy didáctica. Tengo una pequeña consulta que me saltó la duda. Tengo entendido que el correo ecuatoriano no existe. En ese caso, ¿cómo funciona la UPU? Bueno, no es que no exista el correo ecuatoriano, lo que hace el gobierno es entregarle una concesión, como lo han hecho con Argentina, por ejemplo, en otras ocasiones, para que haya un operador postal que cumpla con el tratado internacional, o sea, que reciba la carga internacional que llega y que pueda enviar la carga que se recibe en ese país. Pero no, Pero en no tiene general, oficina el correo. no, sí tiene oficinas, pero deben ser muy pocas. O sea, hay varios países en la región que están en procesos de transformación y en el fondo el gobierno, debido a que son muy deficitarios, el gobierno se los entrega a un tercero Ujú. para que opere. Y es triste, esa es la realidad, es triste esa realidad acá en la región, pero es así. ¿Y esos terceros operan con la UPU? No, el que opera con la UPU siempre es el gobierno de cada país, no es el correo. O sea, cuando tú vas a las reuniones de la UPU, vas en representación de Chile, no en representación del correo. El correo lo que hace es que tiene la obligación de cumplir con el tratado internacional, de cumplir con las reglas operacionales, pero quien participa de las reuniones o quien va a tomar las decisiones tiene que ser un representante del gobierno, aunque esa persona Ok, trabaje dentro del correo. ok, No sé si me entiende. gracias. Sí, sí. Sí, Miro una o sea, lo mano. que yo entendí es que en el fondo el correo privado tiene que, o sea, el gobierno le entrega al correo privado lo que tiene que hacer Sí, para cumplir los tratados con la UPU. exacto, exacto. Ahora, en la gran mayoría, el gobierno son operadores designados que ya llevan años funcionando, pero en otros países, por ejemplo, lo licitan. O, por ejemplo, el caso de Alemania, que brinda el servicio postal universal en Alemania, pero además es DHL, que es un tremendo operador postal privado. Entonces está de Post, que es el operador designado en Alemania para brindar el servicio postal universal en Alemania, y además de Post está junto con DHL, que es un operador privado. Entonces ahí, en estas reuniones en la UPU es complejo porque ahí tenéis a un tremendo privado participando, pero es porque el gobierno le entrega le entrega la responsabilidad de cumplir con el tratado internacional. Entonces Ok, tienes carga que es pública y carga que es privada. gracias. Pablo. Muchas gracias, Marisol, te felicito. Muy ilustrativa la charla. Aprendí bastante. En Ecuador realmente el correo no funciona. Se encargó a una empresa particular, llamemos, la correspondencia, pero es muy deficiente. En el sentido que enviar una carta al exterior no acepta. Yo vivo en Cuenca, la tercera ciudad, y no hay una agencia. Tengo entendido que esta empresa trabaja únicamente, se llama Servicios Portales, en Quito y Guayaquil. Mi Sí. pregunta ante la falta de gestión de esta empresa privada,
la UPU no puede intervenir, sugerir, exhortar al correo o al gobierno del Ecuador para que regularice y sea una gestión eficiente en la recepción y en el envío de correspondencia. Porque, Seguramente lo está haciendo, seguramente lo está haciendo, pero tampoco se puede involucrar mucho más allá correcto. de exigirles y obligarlos. Pues seguramente sí, en términos diplomáticos lo hace, porque en el fondo el servicio universal está cortado, y solamente está operando a través de empresas privadas. Por ejemplo, ¿cómo lo hacen muchos países? eh, eh, También, por ejemplo, operadores públicos de correos que son parte de la UPU también trabajan con empresas privadas. Entonces, por ejemplo, Chile o para llegar a Cuba, si bien el servicio no funciona, o para llegar a Ecuador, utiliza AT&T, utiliza DHL. También los operadores públicos hacen convenios con los privados para llegar a esos países donde no está funcionando el operador oficial, el operador postal oficial. O sea, de alguna forma, los países también buscan la manera de que sus habitantes tengan de alguna forma de mandar sus cartas y sus paquetes a esos países donde los operadores son deficientes o no funcionan. O sea, el envío por courier privado, llamemos de Exacto. HL, es ¿Sí? factible, pero yo recibí recién una carta de Perú y para yo recibir acá en Ecuador esa de Lima, le hice que me envíen de Lima a un amigo en Miami y de ahí Exacto. me mandan acá, pero es un concepto totalmente personal o particular mío. Pero Exacto. como correo, como país, eso no funciona en Latinoamérica. Por eso No. era mi inquietud. Sería interesante normalizar. Claro, claro, pero en general la UPU no tiene como las herramientas para obligar a un país que funcione bien. Lamentablemente, no es así, aunque sí, como dices tú, exhortan e invitan a buscar la mejor manera. Y también tiene que ver mucho con las necesidades internas de cada país, porque si para el gobierno de un país X el sector postal, él cree, no, o sea, para ellos puede ser, el operador postal puede ser una carga económica, en realidad va a dejar que la industria funcione en forma natural a través de los correos privados y no va a seguir gastando e invirtiendo plata en un operador público que es ineficiente. Esa es la realidad, eso es lo que pasa en la actualidad. Entonces, eh, eh, esto es una opinión muy personal, pero con el tiempo es muy probable que muchos correos desaparezcan, porque los gobiernos no tienen la capacidad económica para seguir sustentándolo. Cuando tú tienes utilidades negativas o tienes deficiencias operacionales graves que nunca se han resuelto en el tiempo. Y como la industria postal privada está funcionando bien, es muy probable que en el largo plazo, más bien nosotros operemos a través de una industria privada. Muchas gracias. Esa es la realidad. Ojalá se pueda normalizar el envío de correspondencia que yo creo que en todos los países sí existe. Caso de Ecuador, un Sí, país pequeño, pero de acuerdo a las necesidades de Ecuador o a las necesidades del tamaño de nuestro país, igual existe. Lo que yo más claro, bien vería es en el tema de la gestión, la buena gestión de la empresa pública del gobierno, que debe ser un claro. proceso similar en otros países. Muchas gracias. ¿De qué, Pablo? Antes de darle la palabra a Jesús, tengo a Alejandro que me puso en el chat que tenía un problema con la manito, así que Alejandro, adelante. Hola, hola, buenas noches. Bueno, felicitaciones, Marisol, porque la verdad que es muy, muy bien resumido, muy, muy claro todo lo que mostraste. Muchas de las preguntas que tenía me las contestaron, pero me fueron surgiendo otras. Una es con respecto a qué importancia le da UPU a la filatelia. O sea, la pregunta ¿es importante filatelia para la UPU? ¿Es importante sostener
el servicio de correo por medio de estampillas para fortalecer el coleccionismo o a los filatelistas y la historia postal, o para la UPU no es un tema importante. Lo otro es eh, con respecto a las tarifas. En algún momento UPU, yo no sé si UPU intervino directamente en lo que cada país cobraba como tarifa postal, pero sí UPU tenía tasas de intercambio o tarifas que relacionaban cuánto costaba una carta de primer porte al exterior, cuánto costaba una tarjeta postal al exterior y cuánto costaba un impreso al exterior, y te daba las tablas con lo que cada país cobraba, y en función de esas tablas se hacían los intercambios y las sobretasas o las multas si la pieza estaba mal franqueada. Entonces, son varias preguntas, una con respecto a la filatelia y otra con respecto a las tarifas. Con respecto al Ya. otro tema que tocaste vos recién, que es el tema de que vos pensás que vamos a terminar en toda una situación, en todo un correo privado, creo que va a ser lamentable porque en países largos o extensos, la gente que viva en un lugar no rentable no va a poder mandar una carta, desgraciadamente. Pero bueno, eso es un comentario nada más. Felicitaciones Sí. de nuevo. Gracias, Alejandro. No, respecto del primer punto, sí, la UPU tiene un área encargada de fomentar la filatelia y también es un depositario, es el mayor depositario de sellos, o sea, digamos que es el museo postal más grande del mundo que existe, que lo tiene la UPU y la UPU lo administra. La UPU se encarga, bueno, yo creo que eso da para una mini charla, pero hay varias cosas ahí. Una de ellas es que fomenta la filatelia a través de talleres de capacitación para sus operadores designados, eh, aunque en la reglamentación no obliga al país a generar una cierta cantidad de filatelia al año, por ejemplo, no es que diga usted tiene que hacer 20 emisiones al año mínimo, no, eso no existe. Pero sí existe mucho trabajo de fomento. Y una de las cosas más importantes como te digo, es que cada vez que un país hace una emisión, le tiene que enviar a la UPU 235 copias de cada sello que emite. Y la UPU se queda con 15 copias que van a parar al museo y las otras 220 se distribuyen una para cada país. O sea, en el fondo, lo que busca la UPO es que cada país tenga su propio museo postal y con las emisiones de todos los países del mundo. O sea, yo les cuento que en el fondo todos los operadores postales tienen todos los sellos emitidos de todos los países del mundo. Ahora, que el país tenga o no tenga museo va a depender si el correo tiene la capacidad de hacerlo, tiene las lucas o no para hacerlo. A mí me tocó, hace años atrás participé de varias consultorías con la UPU, me tocó ver casos de que los sellos estaban en cajas en los sótanos, en cajas, y estaban todos pegados, pegoteados y terrible. Era muy triste ver cómo esos sellos preciosos que llegaban de todos los países quedaban ahí guardados en Algunos cajas. fueron vendidos en subasta. Pero yo creo que, bueno, lo que yo vi era difícil porque con la humedad y todo quedan todos pegoteados, se echan a perder, o como dices tú, subastan, no sé, puede pasar de todo. Pero sí, la verdad es que hay hartos países que sí han aprovechado eso y tienen unos museos postales preciosos con todo eso. Y bueno, también ellos emiten, la UPU se encarga de emitir el único entero postal funcionando, digamos, a nivel internacional, que es el cupón respuesta internacional, que justo es mi temática. La UPU es el que se encarga de emitir y de distribuir a los países miembros. Y eso. eh, hay otros artículos y hay otras asociaciones que trabajan para el fomentar, como la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia. Entiendo que la FIP también trabaja con esta asociación, pero ahí tendría que, no estoy preparada como para entrar en mucho detalle de eso, pero sí existe ese Claro, está trabajo. bien. Ya.
Respecto de la segunda pregunta que tiene que ver con las tarifas, sí, hasta los años 50, que no me equivoco, los años 60, sí habían ciertos tarifarios que eran compartidos y habían como límites máximos y mínimos que cobrar interna, pero ahora no, ahora eso no existe. Ahora cada país es libre de poner las tarifas que estime para el servicio nacional, ¿ya? Y para el servicio internacional. Estamos hablando de la tarifa que la persona paga para que su envío se demande, no las tarifas que se pagan entre los países por el proceso operativo. No sé si me entiende. Sí, ¿Y sí. cuál era la tercera pregunta? No me acuerdo. No, la tercera pregunta era un comentario con Ah, un respecto al hecho de comentario. que si todo se transformaba en privado, Sí, realmente... o sea, es que sí, las cosas van evolucionando, entonces la verdad es que O involucionar. si bien hay muchos países que sus operadores designados son muy eficientes, sobre todo los europeos, aquí en América también, hay otros que no, y que en el fondo los afecta el ciclo político, los cambios de gobierno, y una serie de factores más que hacen de que ese correo no pueda ser eficiente en el largo plazo. Porque en el fondo al tenerlo bajo el alero del gobierno, y a la vista de que hay operadores privados que se desarrollan mucho mejor, es imposible ganarle a eso. Muchísimas gracias. Ujú. Jesús, Buenas noches a todos. En cuanto, bueno, primero felicitar a Marisol por muy interesantes los datos. Había cosas que de repente no manejaba. Eh, Puedo dar alguna pequeña información hasta donde yo conozco en relación a Venezuela para que los amigos acá la tengan. El caso de Venezuela, como bien dijo Marisol, está ahí en blanco porque Venezuela no ofrece información. Eh, En Venezuela hubo un tiempo, desde el año 2003 hasta el 2017, que todas las tarifas se mantuvieron, tanto nacionales como internacionales, Mm. lo cual ocasionó que a partir del año 2011, y por incumplimiento en el pago a las aerolíneas, como señaló Marisol, se fueran suspendiendo temporalmente diferentes rutas, diferentes servicios a diferentes continentes, diferentes naciones o grupos de países. Esto fue sucediéndose, como digo, durante 7 años, hasta que definitivamente a partir de diciembre del 2018 hasta hoy día, en Venezuela está suspendida la consignación a través de las oficinas postales de Impostel. Es decir, no se puede enviar desde Venezuela ninguna carta a ningún país del mundo. Sin embargo, Venezuela sí recibe, pero recibe de aquellos países que continúan enviando. Por ejemplo, hay países que han suspendido los envíos a Venezuela, como es el caso de Chile. Yo desde acá de Chile no puedo enviar cartas a Venezuela. Ahora me llama la atención algo. Bueno, en primer lugar debo aclarar también que aunque esos servicios están suspendidos, según la Constitución de Venezuela, el correo depende del Estado, por supuesto. Y en este caso, ahora Dipostel, antiguamente era Correo de Venezuela, pero con la facultad de que Dipostel da concesiones a cualquier empresa privada para su operatividad. De tal forma que Hipostel no pierde nada, porque toda empresa que haga envío de correspondencia o encomienda, paquete, lo que sea, desde DHL hasta cualquier empresa de autobuses que recibe consignación, tiene que pagar la tarifa postal a Hipostel. Entonces, cuando te facturan, se facturan
lo que cobra la empresa privada, que siempre es un costo bastante elevado comparativamente con el correo nacional, pero ahí incluye la tarifa postal que esa empresa privada le paga a Hipostel. Y entonces Hipostel mantiene toda su estructura allí funcionando. Obviamente se han ido cerrando oficinas, pero todavía quedan diversas oficinas en, en todas las Claro. ciudades. O Esto en sea, términos generales funciona. claro, sí. Sí, lo que tú comentas de las tarifas de e-Postal, yo eso lo sabía, o sea, tuvieron congeladas como 20 años. Y bueno, esos son el tipo de cosas que hacen o sea, con eso es imposible cubrir los costos operacionales. Entonces, ¿quién paga eso? Tiene que salir del presupuesto nacional. Y por eso que finalmente después el correo pasa a ser más que un aporte, un problema. Entonces, eh, porque este es un negocio, entonces tiene que ser tratado como un negocio que trate de que sea eficiente en lo posible. ¿No? Y además una cosa que hemos hablado siempre a nivel de filatelistas, incluso allá en Venezuela hablábamos del pago a las aerolíneas, Claro, pero hoy por primera vez escucho en relación a que además de que no es solamente el pago a la aerolínea, es que un país le paga al otro claro, por la correspondencia enviada, y de eso exacto. nadie habla. No, olvídense. No, claro, entonces ahí los pagos también están cortados, porque si un país te deja de mandar o te deja de recibir, es porque, si te deja de recibir es porque tú no porque el país no le ha pagado. Entonces tampoco puede estar subvencionando eternamente, digamos. Eh, Y en cuanto al tema de la guerra, una de las últimas cartas que recibí en Venezuela, hace ya más de un año antes de venir a Chile, me llegó de Ucrania. sí. Es muy probable que sí estén recibiendo y que salgan, pero el problema sea para procesar las que les llegan. Eso puede ser el problema que tengan, que en términos operativos, a lo mejor, bueno, es una suposición, que estén preparados para mandar, pero no para recibir. Y de hecho hay una carta que recibí, una de las últimas cartas que recibí, que tardó casi 4 años en llegar a Venezuela. Salió de Filipinas, fue a Brasil, de Brasil a Ah, Estados Unidos a Venezuela, hizo todo pero está un... llena de timbres interesantes, me imagino. Sí. Ok. Daniel, Gracias por la presentación. Yo quería hacer un comentario acerca de la experiencia con el Correo de Guatemala y los compañeros que estén aquí que tal vez saben mejor me pueden ayudar. Pero en Guatemala, en los años 90, hubo un gobierno que le entró duro a la privatización de servicios públicos y concesionaron el servicio de correo por 25 años a una compañía con experiencia postal en Canadá, privada también. Y la compañía canadiense le dio el trabajo del día a día de entregar cartas, todo eso, a una compañía guatemalteca. Y tuvieron el trabajo por 25 años. A los 25 años, como que se dieron cuenta que, de acuerdo a las posibilidades que tenían para operar, no iban a hacer gran dinero, entonces no renovaron la concesión. Y el gobierno tampoco hizo un esfuerzo por retomarlo, en el sentido que yo pensaría que fueron más por los intereses de las compañías privadas en que dejaran que el correo muriera solo y diciendo al gobierno, no, déjalo, eso no trae cuenta, déjalo, nosotros ya lo hacemos bien. Entonces el gobierno no invirtió y llegó el momento en el que el correo dejó de operar, en cuestión de, existía la oficina, pero no había movimiento de cartas ni nada de eso. Hasta que al fin reabrieron, creo que fue por parte de que organizaciones como la OPU y otras organizaciones ayudaron a reactivar toda la logística que requiere para poder mover el correo en un país. En el momento está operando,
pero solo opera a nivel nacional porque no tienen contratos ni presupuesto para pagar a las aerolíneas para que se puedan llevar las cartas fuera de Guatemala. Sí reciben del extranjero, pero no sacan cartas de Guatemala al extranjero. Entonces, yo soy de la idea de que el correo lo deberíamos de ver como vemos a las compañías de bomberos, donde no se trata de que quién pueda pagar más para que apaguen el incendio, sino que se trata de que cubra las necesidades básicas de todos para que siempre esté el servicio ahí. Porque si no, estamos como estamos ahora en ciertos países que el correo casi no existe, ¿verdad? Y en segundo lugar, también estar conscientes de que la presión de las compañías privadas para que los gobiernos locales no inviertan en el servicio de correo, eso siempre se va a estar dando, ¿va? Siempre van a estar bajo ataque de las compañías privadas porque no es posible que el correo no pueda hacer dinero ni pueda ser autosostenible porque de lo contrario no existirían las compañías privadas tampoco. Entonces, dinero hay. Lo que pasa es que no lo queremos invertir desde el punto de vista de los gobiernos y las compañías privadas, dejar que el gobierno lo haga para evitar más competencia. Entonces, por ejemplo, está el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que el que está ahora de jefe del correo es un tipo que trabajó por muchos años para las compañías privadas y está documentado que como que ha arrastrado los pies para que el correo siga sufriendo económicamente, no pueda ser autosostenible. Por ejemplo, han habido políticos de las ciudades que son un poco más progresistas donde han exigido que el correo en Estados Unidos le entre a los servicios bancarios. Y el correo se niega por presiones, no, ahora en este caso ya no solo ni de las compañías que entregan correos, sino de los bancos también, porque si el correo pudiera entrarle a ofrecer servicios bancarios, entraría a competir también con los bancos, que también ese es otro problema, va a meterse a competir con ellos, entonces los bancos tampoco les conviene. Entonces, las compañías de correos en los países industrializados que tienen un servicio bastante bueno y exitoso y hasta cierto punto autosostenible, son los que han diversificado los servicios de la compañía, donde ya no es solo el recibir y enviar cartas, sino que tienen servicios de logística, bodegas, em, servicios bancarios, incluso hasta tiendas de souvenirs con regalos y cosas con el logo de la compañía de correos, ¿verdad? Donde buscan cualquier forma de hacer dinero. No está limitado a lo que en los países pequeños como los nuestros apenas llegamos a ver, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante mantener esa visión porque a la larga eso pone en riesgo esto que nos une a nosotros, ¿verdad? El interés por la filatelia, porque poco a poco van a ir dejando de existir los CEOs, donde ya no solo la tecnología ha hecho que menos cartas circulen, sino que también la economía y el capitalismo, donde tratan de eliminar estos servicios del correo para que ya no compitan, ¿verdad? Así que gracias por la plática, Marisol, es muy informativa y nos ayuda a estar informados para mantenernos en este hobby, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Daniel, súper bien, súper buenas tus observaciones y sí, tú le has dado en el clavo, efectivamente aquellos países que se han sabido, operadores que han sabido diversificarse sus servicios son los que mejor están. Por ejemplo, el correo italiano es uno de los que mejor tiene desarrollada la banca postal. Imagínense un banco postal o un correo que te entregue una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, una cuenta corriente, y el 50% de sus ingresos del correo italiano son por la banca postal. O el correo suizo. El correo suizo tiene desarrollada la banca postal y, por ejemplo, todos los buses rurales son del correo suizo, los buses de transporte de personas. Entonces, además de llevar todos los paquetes y las cartas, transportan a las personas a los lugares más alejados. Entonces, sí hay forma de diversificarse y sí hay forma de hacerlo bien. El tema es qué prioridad le da el gobierno a esa empresa para poder desarrollarse. Pero sí, o el Estado o el gobierno de turno, etcétera. Entonces sí están las condiciones para que una empresa de correos lo haga bien. El tema, como les digo, son los ciclos políticos,
y el interés o la estrategia que tenga un gobierno si se quiere dedicar más a desarrollar, no sé, los hospitales, las carreteras, el sector postal no me interesa, ¿no? Que eso se encarguen los privados. Y es así, pero tú lo has dicho súper bien, o sea, si un operador lo hace bien y puede, digamos, hacer otras cosas que le generen ingresos, claro, se mantienen. Ahora, si bien yo he dicho que los correos privados tienen más participación, el servicio postal universal siempre va a tener que existir de alguna manera. O sea, no es que si el correo privado se mete, se terminó o se terminó la filatelia, no. Eso va a tener que existir de alguna manera, tiene que alguien tomarlo y hacer lo suyo y que siga funcionando de alguna forma. Mientras este tratado internacional exista. No, y la filatelia en sí es una fuente de ingresos para las compañías de correos porque están vendiendo algo sin proveer un servicio. Claro, Ajá, les conviene que exista la filatelia. pero Yo tengo una pregunta. dime. Había visto la manito en alto de Aldo, no sé, Aldo. Ajá. Espérate, no sé si es que a veces la baja, pero no sé si Hola. ahí está. Hola, Aldo. No era una pregunta, sino un comentario sobre lo que escuché hace un rato al respecto de las estampillas enviadas a la UPU por cada país, la cantidad de estampillas que tiene que enviar cada país a la UPU y que estas son distribuidas luego a los demás países. Lo que se hacía inicialmente no es para ningún museo, era para que los países conocieran qué estampillas eran las legítimamente circuladas entre unos y otros. Claro, Ya no era para guardar en un museo. Ahora, algo más sobre la UPU. La UPU está haciendo, digamos, casi anualmente una exposición competitiva que, hasta donde entiendo, está eh, focalizada para los correos nacionales. Yo recuerdo haber visto esa competición el año 22 en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo. Si no me equivoco, en el año 23 creo que lo hicieron, creo que fue en Alemania, y en el año 24 lo, creo que se hizo en Bucarest o se ha hecho ahora en China. Pero al menos una vez al año la UPU promueve un tipo de exposición competitiva que yo no conozco cuáles son las formas, pero sí sé que participan solamente administraciones postales. ujú, Eh, digamos que no tiene una forma estructurada como son las exposiciones competitivas de la FIAF o de la FIP, ¿no? Sino más bien un poco abierto, pero tiene que ver con las emisiones que ellos hacen. No, esto como comentario solamente, Marisol, para que lo tengas en cuenta. Gracias. sí, sí, complementando Aldo tu comentario, por ejemplo, ahora para Uruguay va a haber una clase competitiva creo que son 25 operadores designados que están participando con un marco cada uno. Y ahí yo también desconozco las reglas de evaluación, pero en el fondo cada país manda los sellos que estime, se presentan en un marco y no sé qué jurado va a haber ahí, no sé, y No, se sí, sí, define a ver, te completo algo de lo que yo recuerdo ahora con Sí, lo que estás diciendo. sí. Si no me equivoco, por ejemplo, en Sudáfrica, el jurado eran miembros del jurado de la exposición regular, o sea, la Mm, FIP, que pedía que fuésemos, yo no fui en Sudáfrica, no estuve, era miembro del grupo de expertos, estaba revisando todas las piezas, todas las colecciones, ¿no? Pero recuerdo que había dos o tres jurados que fueron a juzgar esas colecciones. Si no me equivoco, en Shanghái, ahora en diciembre también pasó algo similar. Lo que me acuerdo es que a mí me llamaron, yo no estaba cerca de la exposición y lo querían hacer a una determinada hora que no cuadraba con lo que yo estaba ya, lo que yo estaba ocupado. Eh, si tú dices que en Montevideo va a haber, o en Punta del Este va a haber algo, bueno, perfecto.
Sí, Normalmente toman a algunos jurados que tengan el tiempo disponible para darlo a esto, porque tomando generalmente un par de horas o 3 horas hacer un juzgamiento. Si son colecciones de un marco, más o menos, 2 o 3 horas, pero como te digo, no tiene, digamos, un reglamento como para decir las lineamientos son de tal o tal forma como para seguir. claro. De hecho, Vale. entiendo que también se va a emitir un CRI conmemorativo para Uruguay, un cupón respuesta internacional, pero que en el fondo es un espécimen, Ujú, no sirve para el intercambio. ujú. Antes de darle la palabra a José Arnulfo, tengo a Carlos Rivera que me puso por el chat que también tiene problemas con la manito, así que Carlos, adelante. Buenas noches, Marisol, muchas gracias por la charla. Aquí ampliando lo que sucede en Guatemala, lo que exponía Daniel, que aquí hemos tenido problemas más que todo porque los gobiernos no han tenido la voluntad política de Claro, reactivarlo y como mencionó Daniel, los intereses de los courier y todo esto. Y yo he escuchado que gente del gobierno son dueños de estos courier, entonces como que por ahí va el asunto que no les interesa. Generalmente, cuando hay fiestas, como hay muchos guatemaltecos en Estados Unidos y todo, el- habilitan el envío de correspondencia por una semana o le pagan a la aerolínea, pero las aerolíneas han suspendido los servicios por la falta de pago a las aerolíneas. Ahorita solo está el correo local funcionando. Entonces, sí, esperamos ahorita que está el nuevo director de correos que trabajó en la empresa que estuvo prestando el servicio, la canadiense, que tal vez se pueda resolver algo del envío de cartas a diferentes partes. Lo que sí tenemos es que sí recibimos correspondencia a todo el mundo. Tal eso todavía no se ha suspendido. claro, porque en ese caso quienes pagan las líneas aéreas son los países que envían. Sí, entonces por lo menos no han No, suspendido esa vía claro. de comunicación. Ujú, claro. José Sí, muchas Arnulfo, gracias perdón. muy amena la charla. Ujú, gracias, Carlos. Arnulfo. Hola, buenas noches. Marisol, felicidades por tu presentación. Y quería Gracias, hacer un José. comentario en función de la distribución del correo aquí en México. Eh, Pasa al revés. El operador DHL entrega los paquetes al correo mexicano para llegar a las poblaciones Mm, más pequeñas donde no llega DHL. sí, O sea, el acuerdo es a la inversa. La sí, sí, red es de cierto. distribución del correo mexicano es más eficiente que los operadores privados en algunos casos. Nada más quería pues hacer el contexto y pues bueno, es un tema de eficiencia ahí. No sé en el tema de costo, pero le llega el paquete a la persona. Es lo bueno. Claro, el Correo de México tiene una capilaridad de distribución grande. Entonces, claro, los operadores privados, en vez de invertir, usan al operador oficial. Y eso pasa en muchos países, ¿ah? En muchos países, los privados usan al correo porque como tiene que brindar el servicio postal universal, tienen puntos en lugares que a ellos no les interesa estar. Correcto. Pues bueno, Claro. muchas gracias nuevamente. Gracias, José. Eh, Marisol, unas consultitas. Lo que cada país tiene que Buenas enviar a noches la con todos. buenas noches, Ale. Lo que cada país tiene que enviar a la UPU, esas 235, 5. 5. Eh, ¿El país sufre alguna reprimenda si no lo hace? ¿Algún llamado de atención o...? Que yo recuerde, por lo menos en el reglamento, no existe ningún artículo que sea sancionatorio, Bueno, pero sí, digamos, pero sí en general los países cumplen y mandan esa información. De hecho, hay una revista que sale creo que 4 veces al año y está disponible en UPU con todas las emisiones que se están mandando a los países. Por ejemplo,
está diciendo ya, en esta partida todas estas emisiones le estamos mandando a todos los países. O sea, se hace en forma ordenada. Postal Y Union, ¿verdad? sí, la Unión Postal Sí, la Universal, Postal, la revista Postal Union, es que me no, parece no, que no, es otra es otra. Ah, ya. revista. Es una revista exclusiva que te dice, mire, operadores postales, este trimestre les voy a mandar todos estos sellos Ah, ya. de todos estos países. Es una revista que solamente aparecen las fotos de ahí les puedo mandar el link para que esa Ah, información perfecto. pública está ahí disponible. Eh, y hay otro punto más que la UPU tiene desarrollado un software, un sistema que se llama WINS, no sé si lo ubican, que Ujú, es como un catálogo de sellos, como el ujú, típico, como un catálogo de ujú, sellos tradicional, pero lo malo es que está funcionando el año 2000 en adelante, o sea, ujú. usted puede buscar todas las emisiones emitidas de todos los países del mundo por temática, por país, por año. Pero me acuerdo que Es un software. aquí en Honduras les llegó la información de eso, pero creo que el problema aquí era que se dieron cuenta que registrar cada nueva emisión les tenía un costo. Sí, sí, hay que Y pagar, cuando hay que vieron el pagar. costo dijeron, no, 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 si estamos en números rojos no vamos a pagar esto. Entonces, Sí, se pues, paga, se paga una vez al año. Es ujú, un monto súper, no es por emisiones, es un no, monto un monto. chiquitito Bueno, pero y que también sirve para poder identificar las emisiones que son las falsificaciones y ese tipo de cosas. Sí. otro comentario. Lo que un correo, una administración postal le paga a otra, ¿es en base a peso, volumen, Uy, número? Bueno, yo creo ese, que eso es para otra charla, pero solo no, brevemente. eso es muy complejo. De hecho, yo soy especialista en eso, porque cuando trabajé me especialicé en lo que eran estas tarifas internas. Ujú, Es muy complejo, tiene muchos factores asociados para poder, por ejemplo, entre los países industrializados se pagan un formato de tarifa ujú, distinta que entre los países en desarrollo ujú, o entre los países menos desarrollados. Los menos desarrollados son, por ejemplo, Haití, ujú, o depende del volumen, depende de las tarifas nacionales, depende del Producto Interno Bruto, o sea, es una fórmula ujú. y esos modelos tarifarios van evolucionando en la medida que también va evolucionando el sector postal, por ejemplo, el cambio de cartas a paquete también Ujú. hizo evolucionar este modelo tarifario. Sí, cierto. Es complejo, no es como para explicarlo así rápidamente, pero depende de muchos factores. Ah, bien. Perfecto, gracias. Ok. Y no miro más manos en alto, así que nuevamente Marisol, felicidades por esta excelente charla. Gracias. Muchas gracias a ti. Y el día de